del silbón no era nueva para mí. Crecí escuchándola en los atardeceres de la finca de mis abuelos, en algún rincón olvidado de Falcón. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras pero muchas historias, solía contarnos sobre aquel espectro errante. Un hombre alto y famélico, condenado a vagar por los llanos con un saco lleno de los huesos de su propio padre. Lo más escalofriante, según él, era su silbido. Si el silbido se escucha lejos, lo tienes encima. Si lo oyes cerca, está lejos, advertía con voz grave, mientras el viento de la noche se colaba por las rendijas de la vieja casa. Era una paradoja macabra que sembraba el terror en la imaginación infantil. Siempre lo tomé como un simple cuento para mantenernos alejados de los peligros de la oscuridad. Nunca imaginé que aquel cuento se manifestaría en el ecosistema digital de mi vida adulta. Mi trabajo como editor de audio independiente es solitario. Horas y horas frente a la pantalla, con los auriculares puestos, mezclando pistas, limpiando ruidos, esculpiendo el sonido para podcasts, documentales y videos. Fue así, en una noche cualquiera de hace unos 6 meses, que un cliente de Barinas me envió un archivo que cambiaría todo. La descripción era sencilla. Sonido ambiente de noche, con grillos y viento. Llanos venezolanos. Un simple field recording. Abrí el archivo en mi software de edición. Los grillos crepitaban, el viento soplaba suavemente. Todo normal. Pero al minuto y medio, una sutil anomalía se deslizó en la mezcla. Un silbido. Al principio casi imperceptible, enterrado bajo el murmullo de la noche. No era el silbido alegre de un ave nocturna, ni el despreocupado de un humano. Era un sonido largo, melancólico, que subía y bajaba en una escala musical perturbadoramente invertida, una y otra vez. Era la tonada exacta que mi abuelo había descrito. Se me heló la sangre. Me arranqué los auriculares como si quemaran. Un sudor frío me recorrió la espalda, a pesar del aire acondicionado. Imposible, me repetía. Debía ser una broma del cliente o un fragmento de audio de librería mal etiquetado. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Con manos temblorosas volví a ponerme los auriculares. El silbido seguía ahí, y esta vez juraría que estaba un poco más fuerte, más nítido, como si hubiera avanzado unos metros desde la última vez. Empecé a obsesionarme con el archivo. Lo cargué en cada software que tenía. Apliqué filtros de ecualización, compresores, puertas de ruido. Mi objetivo era claro: eliminar ese maldito silbido, arrancarlo de la grabación. Pero cuanto más intentaba aislarlo, más parecía afirmarse, más claro se volvía. Los sonidos ambientales originales, los grillos, el viento, parecían desvanecerse en segundo plano, dejando solo esa tonada penetrante. Fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó a manifestarse. Noté la paradoja. Cuando el silbido sonaba lejos en la pista de audio, mi corazón comenzaba a latir con una fuerza bruta, una sensación de inminente peligro que me hacía mirar por encima del hombro, sentir que algo invisible estaba justo a mi espalda. Pero cuando el silbido se volvía cercano y nítido en mis oídos, una extraña y engañosa sensación de alivio me invadía, como si la amenaza se hubiera alejado. Era la maldita regla del silbón, replicada con precisión digital. Las noches se convirtieron en un ciclo interminable de reproducción y análisis. Me quedaba dormido con los auriculares puestos, el archivo en un bucle infinito, el silbido como una nana perversa. Creía que si podía entender su patrón, si podía predecir sus cambios de volumen y cercanía, podría desentrañar su secreto, quizás incluso controlarlo. Pero la verdad era que el silbón me controlaba a mí. Mi higiene se deterioró, la comida se acumulaba en mi escritorio, frío café y cajas de pizza vacías. Las pocas veces que salía a la calle, el silbido me seguía, distorsionado, como un eco en mi propia mente. Empecé a ver su silueta en la oscuridad de mi estudio,
Una figura esquelética, espantosamente alta y delgada, justo en el umbral de mi visión periférica. Sus ojos, si es que tenía, eran pozos negros. Sentía su aliento frío sobre mi nuca. Susurraba su nombre en el silencio de mi mente, rogándole que se fuera, que me dejara en paz. El terror no era solo el miedo a la muerte, era el miedo a la locura. Una madrugada, con el cielo de Coro tiñéndose apenas de un gris azulado, el silbido en mis auriculares se hizo increíblemente cercano. Más que nunca. Tan nítido que sentí que resonaba no solo en mis tímpanos, sino en mis huesos, en mi pecho. Pero el alivio habitual, esa falsa sensación de seguridad, no llegó. En su lugar, un frío paralizante me recorrió, como si la temperatura de la habitación hubiera caído 20 grados en un instante. Mis dedos, pegados a las teclas, intentaron quitarse los auriculares, pero mis manos no respondían. En ese preciso momento, la puerta de mi estudio, que juraría haber cerrado con llave, se abrió lentamente, con un chirrido agónico que rompió el tenso silencio. Y el silbido en mis auriculares, el del archivo digital, se hizo lejano, como si se alejara por el pasillo. Recordé la advertencia final de mi abuelo, el escalofrío definitivo. Si el silbido se escucha lejos, lo tienes encima. Y entonces lo vi. De pie en el umbral, recortado contra la incipiente luz del amanecer, se alzaba una figura horriblemente alta y demacrada. Su forma era tan delgada que parecía una sombra en 3 dimensiones. Sus cuencas oculares vacías parecían absorber la poca luz que entraba por la ventana. Y en una mano esquelética colgaba un saco abultado, un saco que dejaba entrever las formas irregulares de huesos. Mi respiración se atascó en mi garganta. Intenté gritar, pero el aire se negaba a salir de mis pulmones. El silbido volvió a sonar, esta vez cerca, pero provenía directamente de la criatura que ahora avanzaba un paso hacia mí. Y a la vez se escuchaba lejos, en el archivo de audio que seguía reproduciéndose incansablemente en mis auriculares. La maldita paradoja. Comprendí la trampa. No importaba dónde estuviera la criatura físicamente, o cuán cerca o lejos lo sintiera mi conciencia. El archivo de audio era la carnada, la manipulación. Me había atraído, me había engañado, usando la misma lógica inversa de su sonido ancestral. Cuando el audio decía lejos, él estaba allí, a pocos centímetros de mí. Y cuando el audio decía cerca, como el sonido que emitía directamente de su figura, ya era demasiado tarde. El silbido que resonaba en mi mente era el que me arrastraba hacia él, mientras el silbido de la grabadora se alejaba, anunciando mi perdición a cualquiera que se atreviera a escucharlo después. La última cosa que vi antes de que la sombra alargada del silbón me envolviera por completo fue la pantalla de mi ordenador. El contador de tiempo del archivo de audio, el del silbido lejano, marcaba exactamente las 3 de la madrugada. Ahora, el archivo sigue circulando por la red. Un sonido ambiente de los llanos que los incautos se descargan, creyendo encontrar paz en sus paisajes sonoros. Y dicen que, a veces, si lo escuchas con suficiente atención, si dejas que el silencio de la noche te envuelva por completo, puedes oír un silbido que no debería estar ahí. Un silbido que te promete cercanía cuando el peligro ya te tiene, y lejanía cuando te ha atrapado por completo, añadiéndote quizás a la colección que el silbón lleva a cuestas. Siempre odié los apagones en la finca de mi tío, aquí en Falcón. No es el calor ni los zancudos, es el silencio que trae consigo. Un silencio tan denso que parece un lienzo oscuro, y sobre él cualquier sonido se pinta con una claridad espantosa. Era en esas noches sin luna cuando mi tío, un hombre de pocas palabras que había visto demasiado en los llanos, nos recordaba la advertencia. Si escuchan un silbido que parece irse, corran. Si parece acercarse, ya es tarde. Se refería a el silbón,
Yo nunca lo creí del todo, hasta esa noche de hace apenas unas semanas. Había salido a buscar leña al anochecer. El cielo se había teñido de un morado oscuro y el viento, inusualmente, había cesado por completo. La atmósfera era pesada, cargada, como si la tierra misma contuviera el aliento. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido. No era como los silbidos que se aprenden de niño. Era una tonada alargada, triste, que subía y bajaba en una escala musical imposible, una y otra vez. Sonaba lejos, muy lejos. Tan distante que sentí un escalofrío de pura inquietud. Mi tío siempre decía que si se escuchaba lejos, significaba que él estaba cerca. Un sudor frío me recorrió, a pesar del aire denso. Me quedé inmóvil, mi corazón golpeando como un tambor en mis oídos. El silbido volvió a sonar, esta vez más cerca. Solo unos metros más cerca, pero lo suficiente para que mi mente se activara en pánico. Abandoné la leña y empecé a correr, no de vuelta a la finca, sino hacia cualquier dirección que me alejara de ese sonido. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas amenazaron con fallar. El silbido me perseguía, siempre cambiando. A veces cerca, haciéndome sentir un alivio momentáneo, una falsa seguridad de que se alejaba. Otras veces lejos, helándome la sangre al saber que se acercaba. Era un juego cruel, diseñado para romper la mente. De repente, tropecé con algo en la oscuridad. Caí de bruces. El aire se me escapó de los pulmones. Me arrastré hacia atrás, intentando recuperar el aliento. Fue entonces cuando lo vi, de pie, a pocos metros de mí, bajo la tenue luz de la luna que empezaba a asomarse. Había una figura. Era espantosamente alta y delgada, más alta que cualquier hombre, su cuerpo una silueta apenas perceptible, como una sombra más profunda en la oscuridad. De su figura emanaba un aura de frío sepulcral que me llegó hasta los huesos. Sus ojos, si los tenía, eran solo cuencas vacías que parecían absorber cualquier luz, y de su mano colgaba un saco. Era un saco viejo, de yute, pero no era el tamaño lo que me perturbó, sino lo que claramente contenía. Bultos irregulares, protuberancias rígidas que dejaban ver la forma inconfundible de huesos, huesos humanos. El silbido brotó de él. Esta vez era increíblemente cercano, tan nítido y desgarrador que sentí que perforaba mi cráneo. El miedo me paralizó, pero no era solo miedo a la muerte. Era el terror de lo que mi tío había susurrado una vez, una parte de la leyenda que pocos conocían. El silbón no solo te mata, a veces te obliga a ver su tormento, a ser testigo de su carga. Mis ojos, sin poder apartarse de la figura, se fijaron en el saco, y entonces, de alguna manera, lo vi. No con mis ojos físicos, sino con una visión que se abría en mi mente. Vi el saco no como una simple bolsa, sino como una ventana a un horror sin fin. Los huesos no eran estáticos, se movían, crujían, se frotaban unos contra otros con un sonido seco y repulsivo. Y entre ellos, en una visión que me revolvió el estómago, pude distinguir no solo el esqueleto de un hombre, sino fragmentos de otros, incrustados, entrelazados. Pequeños huesos de niños, costillas de mujeres, cráneos más pequeños. El saco no era solo la carga de un padre asesinado. Era un macabro repositorio de todas sus víctimas, un infierno portátil que rechinaba con las almas atrapadas. Y el silbido, lo comprendí entonces, no era solo su llamada. Era el sonido del viento pasando a través de las cuencas de los cráneos en el saco, una melodía compuesta por el lamento eterno de aquellos que había añadido a su colección. La figura se acercó un paso. El silbido se hizo una cacofonía, un coro de susurros y lamentos que se mezclaban con la tonada.
Mis ojos se abrieron desmesuradamente, clavados en el saco, viendo la verdad insoportable. Era como si mi mente se desprendiera, incapaz de procesar el horror que se me presentaba. La línea entre la realidad y la locura se difuminó. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando fijamente el horror en el saco, escuchando la sinfonía de los muertos. Solo sé que, cuando volví en mí, estaba tendido en el suelo de la finca, la luna ya alta en el cielo. El aire era frío y el silencio, otra vez, era denso. Mi tío me encontró al amanecer, pálido, temblando y hablando incoherencias sobre huesos y silbidos. Me llevaron a Coro, al médico. Dicen que estoy en shock, que tuve una alucinación. Pero sé lo que vi. Ahora, las noches sin luna son mi peor pesadilla. Cierro los ojos, pero no puedo escapar del sonido. Ese silbido. A veces lo escucho lejos y sé que está cerca. Otras veces lo oigo cerca y me pregunto si es mi propia locura que me alcanza. Pero lo peor es el saco, porque ahora, cuando lo imagino, ya no veo solo los huesos de un padre. Veo los otros. Y sé que el lamento del Silbón no es solo suyo, sino el coro silencioso de todas las almas que ahora forman parte de su eterna carga. El silbido del Silbón se desvanece en la lejanía, dejando un eco de huesos y locura. Pero el miedo, como una sombra persistente, nunca se va del todo, solo se transforma. Ahora es el momento de que la oscuridad nos revele su siguiente secreto.